En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, hermanos y hermanas, a la clase de escatología, la octava clase de escatología, que estamos compartiendo pues a partir de la renovación de nuestra escuela de teología, nuestra escuela parroquial San Agustín. Estamos reflexionando lo final que nos refiere el Antiguo Testamento sobre la escatología, ¿no?, de los últimos tiempos, el origen de la historia santa, el gesto creador de Dios al principio que nos pone de manifiesto qué será el final, que Dios se ha revelado en el curso de la historia, que hay unos ciertos rasgos en el Antiguo Testamento de esa vida del escatón, de la ultratumba, de esa vida posterior a nuestra muerte, ¿verdad? Y hacíamos referencia bastante al final del libro de la sabiduría. Espero que hayan hojeado al menos el libro de la sabiduría en algunos pasajes que refiere el folleto, que te da algunos textos bíblicos de la sabiduría y da bastantes textos bíblicos. La sabiduría 4, desde el capítulo 3 de la sabiduría, el 4, el 5. Valdría la pena que lo leyeran hasta el capítulo 5, capítulo 3, 4 y 5. Ya no digamos también la referencia que dimos sobre la doctrina del libro, digamos, la doctrina escatológica del libro de los Macabeos, que es un libro rechazado por los protestantes. No sé si ustedes se acuerdan que está fuera, porque es uno de los 7 libros que los protestantes no aceptan de la Sagrada Escritura. Por eso ellos comprenden eh, el fin del mundo al estilo milenarista, que quiere decir pues al estilo arbitrario, que cada 1000 años viene el fin del mundo, pero que como nunca viene, nunca se les cumple, entonces quedan en ridículo. Muy bien, veremos la escatología del Nuevo Testamento. Principalmente el folleto refiere al mensaje escatológico en la predicación de Jesucristo nuestro Señor, el enviado del Padre, el Mesías, ¿verdad? Ustedes saben. Lo primero es la predicación del reino de Dios. Principalmente eso, habla del reino de Dios en todas sus perspectivas. Y hace referencia, por supuesto, y nos da algunos puntos clave para que nosotros comprendamos que nuestra vida pasa de lo cotidiano, que no termina con la muerte, sino que tenemos un alma inmortal. Tenemos la convicción por la doctrina de nuestra fe de que nuestro cuerpo lo vamos a recuperar el día del juicio final. Y algunas pues también predicaciones sobre el reino de Dios. En muchas de las parábolas Jesús dice, ¿en qué compararemos el reino de Dios? Y ahí empieza él a hacer toda una maravilla a través de las parábolas para que nosotros comprendamos qué cosa es el reino de Dios. Muy bien, el mensaje de Jesucristo tiene bastante parecido, bastante relación con el mensaje que nos traía San Juan el Bautista, ¿verdad? Que también Juan el Bautista hacía referencia a todo lo antiguo en la espera de ese Mesías, en la espera de ese día del Señor.
Entre Juan el Bautista y Jesucristo, por eso existió una íntima relación. ¿Por qué razón? Porque Jesús comienza después de la prisión de Juan el Bautista, según lo refiere el Evangelio de San Mateo, que presenta coincidentes estas palabras de las mismas predicaciones pues, de Jesús y de Juan. Recordemos la primera predicación de Jesucristo, cuando en la sinagoga de Cafarnaúm, él se presenta el sábado y pide el rollo y hace la lectura. Este día se cumple la escritura, dice Jesucristo, recuerdan. Por otro lado, también Juan el Bautista anunciaba, ¿no? Enderecen los caminos del Señor, rebajen las colinas, tapen los hoyos, enderecen los caminos. Todo lo que anuncia Juan el Bautista es como el precursor de una realidad inminente. Esa realidad inminente era el cumplimiento del día de Yahvé, recuerdan, del Antiguo Testamento, que es el día en que se manifestaba Dios a través de su verbo encarnado, y que vive en su pueblo y le habla a su pueblo, le habla del reino de Dios. Entonces, en esta doble perspectiva que tiene el mensaje de Jesucristo, es que el reino de Dios está en el presente y también está en el futuro. Recuerden nuevamente la primera predicación de Jesucristo en la sinagoga de Cafarnaúm. Este día se cumple la palabra. Hoy comienza la predicación del reino de Dios. Si ustedes interpretan bien ese texto de esa lectura que hace Jesucristo del profeta Isaías, recuerdan, hoy se cumple esa palabra que como que dice, ahorita empieza Dios a manifestar su reinado. ¿Por qué? Porque tenemos que entender qué significa la palabra reino y reinado. Reino es donde reina Dios, y reinado pues es el reinado de Dios, que son dos conceptos que se sobreponen. Quiere decir que uno puede sustituir al otro. Y no se pueden separar estos dos conceptos, reino y reinado. Allí donde reina Dios está su reino. Y donde reina Dios quiere decir que está reinando. Entonces, reino y reinado. Valga pues la explicación gramatical de las dos palabras para que comprendamos, ¿no? ¿Qué significa reino? ¿Qué significa reinado? Hay varias posiciones para explicar esta doble perspectiva de reino y reinado, pero Jesucristo no se detiene en ninguno de estos dos extremos de la palabra, ¿no? Jesús jamás pone en oposición el futuro con el presente. Recordemos que estamos hablando de una escatología que con Jesucristo ya es presente. Es futuro, pero es presente. Debemos de comprender esta doble perspectiva del mensaje de Jesucristo, que el reino de Dios es presente y futuro. Es ya, pero todavía no. Ya lo tenemos en semilla, pero no hemos visto la plenitud, digamos así, porque ya si a partir de Jesucristo el mundo, la iglesia, los cristianos, ya conocemos al enviado del Padre, a su Hijo unigénito, ya lo conocemos, ciertamente sabemos que Él ya reina en nuestros corazones. Jesucristo reina en nuestros corazones. Y si Jesucristo en algún corazón no reina, es porque la persona pues no quiere vivir la verdad de los hijos de Dios. Nosotros por el bautismo empezamos a formar parte de este reino de Dios, de este reino de Jesucristo, donde Él reina, Él vive en nosotros, ¿sí? Y si vive en nosotros, pues Él reina
en nosotros. Entonces, como les decía, Jesucristo no se detiene en explicar qué significa el presente y el futuro, cómo se coordinan, cómo están los dos mancomunados. Sin embargo, nosotros tenemos que comprenderlo. Eh, a partir de la encarnación del Verbo de Dios, estamos ya viviendo, en resumen, los tiempos escatológicos. Quiere decir los últimos tiempos. Quiere decir que ya Dios vive con nosotros, reina con nosotros. Recuerden que Jesús prometió: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto quiere decir que Él ya vive con nosotros, Él ya reina. Entonces vivimos en el reino de Jesucristo, que es el mismo reino de Dios. Entonces, la participación del reino de Dios y el reino de Dios mismo es una realidad supratemporal. No está sujeto al tiempo. Quiere decir que nosotros, si ya conocemos a Jesucristo, quiere decir que cuando en nosotros culmine la vida temporal, nosotros seguiremos en contacto con Él. Quiere decir que es una realidad supratemporal, que supera lo temporal. Recuerdan lo que decimos con la Eucaristía. En la Eucaristía el tiempo se detiene porque se une la eternidad con el tiempo en un acto de adoración y alabanza infinito a Dios. Es una cosa hermosísima. Entonces, por eso también el reino de Dios en escatología es una realidad que sobrepasa lo temporal. El reino de Dios no está sujeto al tiempo. El reino de Dios nosotros ya lo vivimos y debemos saborear de alguna manera. Si estamos en el tiempo, debemos de saborear ya con la presencia de Jesucristo, saborear la eternidad. Nosotros no somos temporales. Nosotros, el día que nuestro cuerpo se agote y termine, nosotros vamos a seguir existiendo. Yo y cada uno de ustedes, el burro de delante, perdonen, cada uno de nosotros, el día de nuestra muerte, lo que únicamente desaparece, muere, es el cuerpo. La persona sigue existiendo. Ténganlo claro. No sé si ustedes han visto en internet un sinnúmero de testimonios de gente que ha muerto y ha vuelto a la vida y cuentan su testimonio. ¿Cómo es esa experiencia? Dicen toda esta gente: yo nunca dejé de ser yo. Yo me separé del cuerpo y desde un poco más alto yo miraba mi cuerpo, dice la persona, cuando están contando los testimonios de que mueren y resucitan. Entonces eso nos debe dar a nosotros la convicción de que nuestra persona, aunque no tenga cuerpo, sigue existiendo después de la muerte. Por esa razón es que el reino de Dios que nosotros vivimos supera el tiempo, supera lo temporal. No se puede hacer separación por eso entre el reino de Dios y el reino de Jesucristo, que ya lo habíamos reflexionado también, ¿verdad? Ok. Otro aspecto de la predicación del reino de Dios en Jesucristo, lo primero es su mensaje, ¿no? El mensaje. Lo segundo es esa doble perspectiva que tiene el reino y el reinado de Jesucristo, que supera el tiempo, que es eterno y temporal. Y tercero, pues la consumación del reino de Dios, que es el final al que todos tendremos el día del juicio final, ¿no? La consumación es el cuándo será el día de la resurrección de nuestro cuerpo, podríamos decirlo, o el día del juicio final, donde se juntarán todas las naciones en un juicio, un juicio universal, donde empezaremos en plenitud. Digo en plenitud porque recuperaremos nuestros cuerpos, y con nuestro cuerpo y nuestra alma ya glorificados, nosotros pues disfrutaremos esa consumación del reino de Dios, ese banquete al que el Señor nos invita, ¿no? A un banquete celestial. Y esa consumación del reino de Dios
Nosotros lo vemos en los discursos escatológicos de Jesucristo. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, en el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Hay que tener en cuenta, primero, una perspectiva profética, ¿no? Las figuras proféticas de Jesucristo las toma y las usa como tipos de la escatología. Es un estilo escatológico de hablar. Y segundo, pues la agrupación de la temática que hace, ¿no? Y por lo tanto no se puede interpretar por el contexto, sino que se debe ceñir al paralelismo que tienen, por ejemplo, estos evangelios sinópticos. ¿Cuál es el paralelismo que tienen, no? Los textos más antiguos, el texto de San Marcos, después sigue Mateo y después sigue Lucas, en el tiempo en que se escribieron estos textos. Entonces, hay que observar en los evangelios estas perspectivas que tiene la predicación del reino de Dios en la escatología de la predicación, valga la redundancia, de Jesucristo, ¿no? Como es su mensaje, que es parecido al de Juan el Bautista y que anuncia. Hoy se cumple lo que dice la profecía de Isaías. Después la doble perspectiva y después la consumación, que son los discursos escatológicos. Pero también hay que tenerlos en cuenta otros discursos escatológicos que no están señalados en este texto, sino que yo he preparado un complemento que se los haré llegar posteriormente, un complemento sobre estos discursos escatológicos de Jesucristo y estos discursos escatológicos también sobre el reino de Dios que hace Jesucristo. Nosotros podríamos hacer una referencia con muchas parábolas que Jesús utiliza para hablarnos de el reino de los cielos. Jesús decía, ¿cómo podemos comparar el reino de Dios? ¿Verdad? Y acabamos de ver un día de esto un ejemplo, el trigo y la cizaña. Ahí dice, ¿en qué compararemos el reino de Dios? Pues lo compararemos con un trigo que sembró el amo y que el enemigo sembró cizaña, pero al final de los tiempos separará las cizañas y la quemará. Ahí hay un discurso escatológico precioso, precioso, sobre esta parábola del trigo y la cizaña. Otro capítulo grandioso de las parábolas es el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, ¿verdad? La oveja perdida. ¿En qué se parece el reino de Dios? El reino de Dios se parece a un pastor que pierde una oveja y él deja las 99 y viene en rescate de la que se le ha perdido, ¿no? Dice Santo Tomás de Aquino, hace una comparación preciosa a propósito de esta palabra de la oveja perdida. Dice Santo Tomás de Aquino, la creación de los ángeles en el cielo fue de 100 a 1. Quiere decir que por cada ser humano Dios ha creado 100 ángeles. Entonces, que para venir a rescatar esta oveja perdida, Jesucristo, el buen pastor, abandona las 99 ovejas. Él se viene del cielo, renuncia, dice San Pablo, a su categoría de Dios. San Pablo en su cántico de Jesucristo, en el cántico de Filipenses, lo presenta de una manera hermosísima. Es Jesucristo, dice, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se rebajó, se anonadó a sí mismo y se hizo uno de nosotros.
abandonó el cielo, abandonó a las 99 ovejas perdidas. Eh, También Santo Tomás nos hace una reseña teológica sobre la vida de los ángeles, que son miles de millones de ángeles. Por cada ser humano hay 100 ángeles, según la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Eso es bonito. Y se lo refiero porque es como un paréntesis dentro de la clase, ¿no? Hay una charla en YouTube preciosa sobre esta referencia que hace Santo Tomás de Aquino de la oveja perdida. Lindo, lindo es. Bueno, hablando del capítulo 15 entonces de San Lucas, tenemos, ¿verdad? La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo. Son parábolas del reino de Dios. Y ya no digamos la liturgia que nos ofrece al final del año litúrgico, en las últimas, en los últimos meses, 1 o 2 meses anteriores al final de la liturgia del año litúrgico. La iglesia también todos los domingos presenta los discursos escatológicos de Jesucristo, porque recuerden que al concluir la liturgia, el domingo 34 del tiempo ordinario, o sea, allá por noviembre, antes del domingo 1 de Adviento, se culmina el tiempo ordinario, porque se celebra ese domingo 34 a Jesucristo, Rey del Universo. Pero también celebramos el día del juicio final, el día escatológico que esperamos y ansiamos todos nosotros ver y vivir. El día del juicio final, a mí me encantaría personalmente vivir ese día del juicio final, donde resucitarán nuestros cuerpos. Claro que lo vamos a vivir todo, pero me refiero a estar vivo. Yo creo que estar vivo ese día del juicio final debería ser una experiencia, la mejor experiencia de todos los seres humanos, en toda la vida de la humanidad. Pero yo creo que todavía no lo veremos ni yo ni ustedes, pues, el día del juicio final. Pero yo creo que será una cosa de lo más hermosa, porque dice San Pablo, ese día dice, día terrible para los malvados, el día de la justicia del Señor, pero dice San Pablo, alégrense, dice San Pablo, alégrense, y lo vuelvo a decir, alégrense, porque ese es el día de su salvación, ese es el día de tu glorificación, ese es el día de tu salvación, el día de gloria para todos nosotros, porque ese día el Señor nos va a restituir todo lo que hemos sufrido en este mundo. Entonces eso se celebra el domingo 34 del tiempo ordinario, o sea, el último domingo del año litúrgico. Y yo también hice una revisión de los últimos domingos para ver todos estos discursos escatológicos de Jesucristo. Y en este año que estamos en el ciclo A, si ustedes siguen la liturgia, se van a dar cuenta que estamos en el ciclo A. Si no saben, pues busquen el calendario bíblico, que ahí te sale en qué ciclo estamos. En el ciclo A, allá por octubre y noviembre, nosotros vamos a estar leyendo en el domingo 27, el tiempo ordinario, los viñadores asesinos, una parábola del Evangelio de San Mateo, capítulo 21. Este año se va a meditar el Evangelio de San Mateo en todos estos últimos par de meses que nos restan para concluir la fiesta de Cristo Rey del Universo. Después, el domingo 28 del tiempo ordinario, vamos a estar leyendo la parábola del banquete de bodas y de aquel hombre que no iba vestido para la fiesta de bodas, ¿se acuerdan? En el capítulo 22 del Evangelio de San Mateo. También en el domingo 30 del tiempo ordinario vamos a estar leyendo el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, el mayor mandamiento, el mandamiento nuevo del amor, que hace referencia también al Evangelio de San Mateo, capítulo 25, que Papa Francisco lo señala mucho
en este mismo contexto del mayor de los mandamientos, el mayor y el nuevo mandamiento, ¿verdad? ¿Cuál es el nuevo mandamiento de la ley de Dios? El amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Por qué razón hace referencia el Papa Francisco sobre este Evangelio de San Mateo capítulo 25? Porque léanlo y se van a dar cuenta que él habla del juicio final. Dice Jesucristo, aquel día separará como el pastor separa a las ovejas de los machos cabríos y pondrá a la derecha a las ovejas y a la izquierda a los machos cabríos. Y le dirá, dice, a los de la derecha, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me hospedaste, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y en la cárcel y me fuiste a visitar. Ese es el evangelio maravilloso, que está hablando también en un sentido totalmente escatológico, el día del juicio, que el Señor nos va a hacer un juicio a todos. El domingo 32 también de este año del ciclo A, allá también por noviembre, al comenzar noviembre, se lee la parábola de las 10 vírgenes, las vírgenes prudentes y las vírgenes necias, ¿verdad? En esa parábola donde el novio ya llega y que unas están preparadas y otras no están preparadas. Eso está en el mismo capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, al final del sermón escatológico, pues, porque todos estos sermones escatológicos de Jesucristo los podemos leer en el capítulo 21, 22, 24 y 25 de San Mateo. El domingo 33 del tiempo ordinario se leerá la parábola de los talentos. Acuérdense de los talentos. A uno le dio 3, a uno le dio 5, a uno 3 y al otro le dio 1. Cuando el Señor llama a sus servidores a cuenta, quiere decir que es el día del juicio final. Te di 5 talentos, ¿qué hiciste con ellos? ¿Verdad? Señor, dice el último, el Aragán, me diste un talento, pero como yo sé que vos exigís y yo tuve miedo de perder esta moneda, la enterré. Y Jesús le dice en la parábola, siervo malo y perezoso, átenlo, dice, y láncelo fuera, que ahí será el rechinar de dientes. También el juicio final en esa parábola de los talentos, ¿no? Del Evangelio de San Mateo capítulo 25, también al final. Y por último, el domingo 34 del tiempo ordinario de este año, en noviembre, cae el 28, creo yo, el último domingo ordinario, se lee la lectura al final del Evangelio de San Mateo, que es el juicio del rey, pastor e hijo del hombre, ¿verdad? Entonces, en todos estos textos están los discursos escatológicos de Jesucristo. Solo quedan pendientes entonces para nosotros profundizar en esta escatología del Nuevo Testamento en dos, eh, elementos principales, pues digámoslo así. Primero, buscar, investigar la escatología en las cartas de San Pablo, la escatología paulina. Y segundo, también ver la escatología del Apocalipsis. Y como el Apocalipsis lo escribió el apóstol San Juan, también ver la escatología entonces de todos los escritos joánicos, ¿verdad? Su evangelio y sus cartas. Pero yo les voy a mandar por escrito para que hagan una pequeña investigación de la escatología del Nuevo Testamento, de San Pablo y de San Juan, incluyendo el Apocalipsis, porque el Apocalipsis es también escrito por San Juan. Y propiamente el Apocalipsis, pues, estamos hablando ya de la escatología final, pues. No tanto final, presente y de futuro, ¿no? Porque es el libro de la Revelación donde dice que Dios lo mandó a escribir a las cosas que van a pasar después. Y ese después, pues,
Algunas las estamos viviendo, porque por ejemplo el capítulo 12 del Apocalipsis habla de la Virgen vestida de sol, una mujer que baja del cielo vestida de sol, y son las apariciones de la Virgen. Si nosotros no queremos entender que el Apocalipsis anuncia que al final de los tiempos la mensajera del cielo va a ser la Virgen, si no lo entiende, tenemos que buscar cómo entenderlo, porque la Virgen es la última, digamos así, profeta que vendrá antes del juicio final, ¿verdad? Entonces, eh, hasta ahí vamos a ver lo que es el, la escatología del Nuevo Testamento. Vamos a pasar ahora a la escatología en la historia de la iglesia. Ya terminada la Sagrada Escritura, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ahora veamos qué dice la historia de la iglesia. La historia de la iglesia te presenta la escatología en tres líneas principales a grandes rasgos, utilizando toda la historia eclesiástica, ¿no? de estos 2000 años, ¿no? Primero, una línea patrística que dicen los santos padres sobre la escatología final, ¿no? La escatología intermedia y el juicio particular y la retribución inmediata. La purificación del purgatorio y la escatología cósmica. Después, una segunda línea sobre la escatología heterodoxa. Vamos a ver incluso qué significa la palabra heterodoxia. Y tercero, una escatología que se titula de línea magisterial y conciliar. O sea, ¿cuál es la escatología según la línea del magisterio de la iglesia y de los concilios durante toda la vida de la iglesia? Porque toda la vida de la iglesia ha tenido concilios. Creo que van 22 concilios en la historia de la iglesia, comenzando por el primer concilio de la iglesia que lo hicieron los apóstoles. ¿Se acuerdan? El concilio de Jerusalén, cuando la iglesia reunida definen una instrucción, un dogma, una disciplina, lo que fuera, ¿no? Que la iglesia define. Bueno, empecemos entonces con la línea patrística. Vamos a ver a dónde logramos llegar. Si no, pues nos extenderemos más para allá. La escatología final de la línea de los padres de la iglesia. Para los nuevos alumnos, quiero explicarle cuál es esa etapa patrística dentro de la iglesia. La etapa de los santos padres de la iglesia abarca los primeros 8 siglos del cristianismo. Los santos padres son los teólogos, los papas y los grandes obispos que sostuvieron la ortodoxia de la fe, defendieron la fe contra todo el paganismo que rodeaba la iglesia naciente en los primeros 8 siglos, y también daban respuesta a todas las inquietudes y necesidades doctrinales que tenía la iglesia en los primeros 8 siglos. Los padres de la iglesia quedaron instituidos así entonces en la historia de la iglesia como los grandes defensores y intérpretes de la Sagrada Escritura en cuanto a la fe más sana y más pura que nos heredaron a través del magisterio de la iglesia. Esos son los santos padres, los primeros 8 siglos de cristianismo, donde ellos sostuvieron la fe y la verdadera interpretación de las Sagradas Escrituras y de la vida de Jesucristo y la vida del Antiguo Testamento. Ellos hacen una interpretación que es la base, pues. Uno de los padres de la iglesia es San Jerónimo, y se acuerdan que San Jerónimo, pero ese es más moderno, escribe sobre
la traducción de la Sagrada Escritura en el año 300 y pico, ¿verdad? En el siglo III, entonces no estamos tan largos. Ok, la escatología final de la línea patrística. ¿Qué dicen los santos padres? Pues los padres afirman y dan testimonio, pues, de la resurrección de los muertos, del juicio escatológico, un juicio que será de futuro, primero el día de nuestra muerte, juicio particular, y el día del fin del mundo, pues el juicio universal. También en esta escatología final de los santos padres se habla sobre la vida eterna, el futuro que será nuestro, la reprobación eterna, y también te hablará de una escatología intermedia. ¿Cuál es la escatología intermedia? La muerte, el juicio particular, la retribución inmediata. Fíjense ustedes cómo estamos hablando, ¿no? Escatología intermedia no es la escatología que llega hasta el fin del mundo, sino el proceso eh, del presente, digámoslo así, en el que nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo un periodo en espera de nuestra muerte, un periodo en espera de nuestro juicio particular y en espera de una retribución inmediata, inmediatamente que muramos. Retribución significa premiar a los buenos y castigar a los malos. También hay una purificación intermedia también, ultraterrena. Ultraterrena significa fuera de esta tierra, o sea, el purgatorio. Y también hay una escatología cósmica, que es ya una vez al final, pues, del mundo, cuando ya se defina todo lo que será y todo lo que hemos aprendido sobre la vida después de la muerte, o sea, sobre la vida de ultratumba, sobre la vida del escatón, de la escatología. Así de simple y de sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dicen los padres, por ejemplo, del primer aspecto, la resurrección de los muertos? Se los repito, primero se los voy a repetir. La escatología de los santos padres, resurrección de los muertos, juicio escatológico, juicio según la obra, la vida eterna, la reprobación eterna, la escatología intermedia, que es la muerte, el juicio particular, la retribución inmediata, la purificación temporal también ultraterrena, que es el purgatorio, y al final la escatología cósmica. Eso es lo que dicen los santos padres. Ahora, una por una, la resurrección de los muertos. Ellos reafirman la verdad de la resurrección de los muertos y dan testimonio. Eh, Surge en esta definición escatológica patrística oposiciones paganas. Sin embargo, los santos padres dan una respuesta con la doctrina más sana, pues, que la iglesia necesitaba, y eso es lo que nosotros heredamos de los padres de la iglesia. El segundo concepto que ellos redefinen o definen más bien es el juicio escatológico, ¿no? Que nosotros vamos a tener un juicio. El juicio será particular y universal. En el juicio universal va a ser una retribución según las obras. Este juicio será discriminante y tendrá otras cualidades, y también tendrá particulares circunstancias. Fíjense ustedes qué interesante. Es discriminante porque el juicio va a hacer una separación. El bueno quítamelo y el bueno tráemelo y el malo quítamelo. Eso es discriminar, ¿verdad que sí? Entonces ese sentido tiene el juicio escatológico, ese juicio universal. Va a haber una discriminación, pero en el sentido técnico de la palabra, si no, no lo veamos en el sentido peyorativo, porque discriminar en el juicio es hacer justicia, ¿no? Definitivamente, lo malo hay que quitarlo, porque no pueden sentarse a la mesa en el cielo los buenos y los malos que los mataron. Yo siempre le digo en mi oración al Señor, yo quiero que el día que yo me siente a la mesa del reino de Dios contigo,
yo no quisiera que tuviera uno de los malvados a mi lado sentado, ¿verdad? Disfrutando después de tanta maldad, porque los malvados ya tuvieron su paga, que es el castigo eterno. Entonces no pueden estar nunca en el banquete celestial. Y Jesucristo lo dice en aquella parábola que les decía yo de, de, del banquete de bodas, aquella parábola del Evangelio de San Mateo capítulo 22. ¿Qué pasó en el banquete de bodas? Que el amo mandó a sus sirvientes a invitar a todos sus amigos y ningún amigo quiso ir. Y después lo mandó a todas las calles y las esquinas y los cruces de camino, invítenlos a todos, tráigamelos a todos al banquete porque ya está listo el banquete de bodas. Pero llegó uno sin el vestido para la fiesta. Entonces Jesús lo sacó y dice, Dios lo sacó, dice, y dice, amárrenlo y tírenlo fuera. ¿Por qué? Porque ese no venía preparado para el banquete de boda. Y esa es la gran ilusión que debemos de tener los cristianos, los que sufrimos la persecución y la maldad de los enemigos de la fe. Que el día que nos sentemos en el banquete de bodas en el cielo, los malvados no van a estar, y esa es una de las felicidades que el Señor nos va a regalar. Por eso San Pablo dice, allá no habrá más llanto ni dolor, porque el Señor enjugará las lágrimas, nos consolará, nos abrazará. Fíjense que tengo una gran ilusión para el día que yo llegue a la presencia, que llegue a mi casa y a la presencia de mi Padre en el cielo. La vida eterna, según los padres de la iglesia, de la patrística, es que hay una doctrina firme sobre que la vida eterna, la felicidad eterna será la visión de Dios. A Dios lo veremos tal cual es. Viviremos en el amor de Dios, como la gotita de agua vive en el inmenso mar. Así nosotros viviremos en las profundidades del amor de Dios, navegando en el amor. Así me lo imagino yo, hermosísimo. Y eso, por supuesto, te dará un gozo, el gozo de Dios. Primero, el gozo de Él, porque hemos glorificado a Dios con nuestra vida. Por eso recibimos la retribución de la vida eterna. Y también el gozo de nosotros. Nosotros seremos felices con la visión de Dios, sumergidos en el amor de Dios. Por otro lado, la reprobación eterna también, según la línea patrística, lo señalan los diferentes padres de la iglesia, los padres apostólicos, o sea, los padres que fueron directos sucesores de los apóstoles, los padres apologetas, los padres apologistas más bien, que son los padres que defendían la fe contra las herejías y contra los paganos, y otros santos padres pues, del siglo segundo, el siglo tercero en adelante, entre los cuales, como les decía, tenemos que incluir a San Jerónimo, ¿verdad? Que San Jerónimo tiene unos tratados de la interpretación de la Biblia hermosísimos. Si no los conocen, búsquenlos, y si no los encuentran, avísenme. Los tratados de interpretación bíblica de San Jerónimo. Yo los tengo en unos tomos que son como de 1500 páginas cada uno de los tomos. Yo los tengo aquí en internet. Entonces, eso sería un poco la línea patrística sobre la escatología final, ¿verdad? Después vamos a ver una escatología intermedia y después la escatología cósmica, la purificación y la escatología cósmica. Eso lo veremos después. Hasta aquí vamos a llegar y pidámosle después a la Santísima Virgen María que nos dé la gracia de la comprensión de estos lenguajes tan enredados de teología, ¿verdad? Porque son hermosos, son hermosísimos y espero que nos estén ayudando a todos para seguir trabajando en nuestra salvación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.